Bueno, como todos los lunes, lo que toca hacer es la revisión de lo que va a pasar en los mercados y en la semana económica y financiera, esta que ya es la última de 2020. ¡Wow! ¡Qué año! ¡Wow! ¡Qué semana! Vamos a ver cómo termina, pero sí va a terminar como una enorme victoria para quienes están invertidos en los índices bursátiles en Estados Unidos, porque las ganancias son de doble dígito y quien lo sabe mejor es José Luis de Aro. ¿Cómo estás, José Luis? Vamos a cerrar un año impresionantemente bueno en los mercados pese a la pandemia. Así es, Gaby, parece que después del azote de la pandemia, cuando veíamos el pasado mes de marzo cómo el Standard Poor's 500 y los principales indicadores se desplomaban hasta entrar en un mercado bajista, la recuperación ha sido impresionante, al menos en los mercados con un rendimiento de doble dígito en el caso del Standard Poor's 500 que estaría rondando en estos momentos entre el 14-15%. También hemos visto cómo los tres indicadores han tocado decenas de máximos históricos a lo largo del año y ahora las miras están puestas no solo en el rally de Santa Claus que estamos viviendo en estos momentos, sino en cómo se van a comportar los indicadores durante los 5 primeros días bursátiles del mes de enero. Esto suele ser una guía de cómo podría comportarse el indicador para el resto del mes y sobre todo el barómetro de enero suele ser, según el almanaque bursátil, una brújula de cómo podría comportarse la renta variable estadounidense a lo largo de 2021. De momento parece que las principales mesas de inversión siguen siendo optimistas. El año que viene podríamos ver cómo el Standard Poor's 500 podría llegar a subir hasta del orden de un 10%, con lo cual si la cosa no se tuerce y parece que en estos momentos no debería, podríamos seguir viendo cómo ese nuevo mercado alcista continúa cogiendo fuelle a lo largo del próximo año. Claro, como tú dices, y yo creo que no se va a torcer, porque en realidad lo que parece que están viendo los inversionistas con mucho ánimo, pues es que al final el presidente Donald Trump efectivamente firma, después de que pensábamos que no, este alivio, 900.000 millones de dólares. La gran pregunta es a quién le va a llegar y de qué manera, etcétera, y si es al grupo que deberíamos esperar le llegue, José Luis. Así es, veíamos cómo finalmente en la noche del domingo el presidente Donald Trump firmaba ese proyecto de ley que no solo incluye esos 900.000 millones de dólares o casi 900.000 millones de dólares en estímulos, sino también ese proyecto para financiar el gobierno hasta finales del próximo septiembre. De esta forma evitamos un cierre de las operaciones federales y mientras tanto ya vemos cómo las principales mesas de inversión están calculando cuál va a ser el impacto de este nuevo paquete de alivio que básicamente viene a ser la mitad de lo que veíamos el pasado 27 de marzo. Vemos cómo esos pagos directos a los contribuyentes finalmente quedarán en los $600 por individuo, también $600 por hijo, y esto es básicamente la mitad de los $1.200 que veíamos el pasado marzo. Hoy podríamos ver cómo el Congreso intenta pasar un proyecto de ley para aumentar esos pagos directos hasta los $2.000, como ha exigido el presidente Donald Trump, pero sin embargo esta medida tiene de momento pocas probabilidades de pasar el Senado. También tenemos que tener en cuenta que se extienden los programas especiales para los desempleados, algunos de ellos incluso llegaban a expirar el pasado sábado. Vamos a ver cómo adicionalmente los desempleados también recibirán alrededor de $300 a la semana, con lo cual en estos momentos un desempleado en Estados Unidos podría llegar a recibir algo más de $650 según los cálculos semanalmente, con lo cual esto podría ayudar a pasar sobre todo esa cuesta de enero y ese primer trimestre. También ayudas a las pequeñas y medianas empresas, a las aerolíneas, a las salas de cine. Todo ello, según los cálculos, va a impulsar sobre todo ese crecimiento en el primer trimestre del año. Hemos visto cómo Goldman Sachs, por ejemplo, ha elevado desde el 3% hasta el 5% su perspectiva de crecimiento para el primer trimestre, y en el conjunto del año podríamos decir que este estímulo lo que hace es sumar alrededor de medio punto porcentual al crecimiento estadounidense. Eso no es para nada una mala noticia. Lo que sí es una mala noticia es que quizá algunas personas en esta semana que no se hizo nada políticamente, pues iban a sufrir pues, el efecto, ¿no? Del impasse político y de cortesía también del presidente Donald Trump.
Completamente. Hemos visto, como comentábamos, cómo el pasado sábado, el 26 de diciembre, expiraban dos programas importantes activados al hilo de la pandemia el pasado marzo, sobre todo uno de ellos que ofrecen ayudas a las personas que normalmente no pueden acceder a las ayudas por desempleo. Estamos hablando, por ejemplo, de autónomos, de freelancers. También veíamos cómo expiraba otro programa en el que se expandían las ayudas por desempleo a aquellos individuos que ya han agotado otras vías para obtener algún tipo de subsidio, y todo ello afectaba a más de 10 millones de estadounidenses. Obviamente vamos a ver cómo ya se aprueba este proyecto de alivio, pero esa brecha de un par de días puede resultar crucial para muchas personas, sobre todo a la hora de costear sus alquileres, a la hora de costear sus hipotecas, pagos, etcétera, etcétera, y eso va a generar algún tipo de tensión momentánea, pero en un principio, según aseguraba el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, la semana pasada, los cheques directos de esos $600 deberían comenzar a distribuirse de forma relativamente rápida. Veremos a ver si esto es así, porque ya vimos el pasado, a finales de marzo, comienzos de abril, cómo esa distribución también tuvo retrasos, con lo cual vamos a ir viendo cómo va a ir evolucionando en estos momentos el consumidor, sobre todo después de haber visto, Gaby, cómo los ingresos personales, el gasto personal caía en el mes de noviembre, y también lo hacían las ventas minoristas del orden de un 1,1%. Exactamente, mucho más de lo que se anticipaba. Es importante lo que estás diciendo, José Luis, porque al final del día también uno se pregunta, y tú seguramente lo habrás leído, y esto entra como al debate, ¿no? Ahora estamos pasando de lo que es markets a lo que es la economía, la macroeconomía, pero el exsecretario del Tesoro Larry Summers, presidente de Harvard, pues decía que era demasiado dinero pensar que se extendieran $2,000, que al final ya no ocurrió, que solo se dieron 600, pero incluso se generó toda una polémica, ¿no? Por quienes lo acusan de ser un privilegiado diciendo esto, pero se entiende exactamente de dónde viene la preocupación de Larry Summers. No, completamente, Gaby. Es una situación en el que aquí hay que ver qué tipo de teoría económica se quiere defender. Hemos visto cómo el presidente Donald Trump, Bernie Sanders y otras facciones, tanto del Partido Demócrata como también algún republicano, han apoyado el aumentar esos pagos directos hasta los $2,000. Pero, sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que, primero, esta situación, elevar esos pagos directos de 600 a $2,000, acrecenta la factura total del estímulo, que en estos momentos ronda los casi 900.000 millones y podría haberlo elevado hasta los 1,3 billones con B de dólares. En un momento también en el que obviamente tenemos que estar inyectando todo el estímulo fiscal posible debido a los bajos tipos de interés, pero en el que también hay que seguir teniendo un ojo a la deuda y al déficit estadounidense, que sigue creciendo, sigue tocando máximos históricos, y esto es importante porque mientras esos tipos de interés y la política monetaria continúe ultracomodaticia, no habría ningún tipo de problema, por lo menos a corto plazo, pero en el momento en el que comencemos a ver algún tipo de presión inflacionaria, y eso es lo que está preocupando en estos momentos a muchos analistas, esto podría cambiar y podría poner a la economía estadounidense en una situación de más aprieto, que pudiera forzar a medio plazo un ajuste fiscal brusco, que esto podría tener muchas más consecuencias, tanto para el crecimiento como también la economía real. Exactamente, es un poco como no hipotecar nuestro futuro por algunas situaciones, entre ellas, obviamente, como dice José Luis, al inicio de año vamos a ver qué es lo que dice el mercado en relación con esas primeras señales que manda. Una de las cosas que ya sabemos, una de esas certezas, es la vacuna, y conforme se vaya progresando, lo que se espera que serían de 70-80% de la población vacunada, para hablar ya de una situación mucho más estable o de más certidumbre. Pero de momento, pues tienes el paquete de alivio, la implementación de ese paquete de alivio,
principio, tienes la vacuna y eso genera que pues mucha gente esté pensando, ahora sí voy a invertir en estos sectores que se han visto golpeados. Las aerolíneas están regresando a gente que habían puesto en cesantía, más de 30,000 empleados, si no recuerdo mal la cifra, José Luis. Pero también preguntarte qué datos económicos esperamos para esta semana. Ya la Reserva Federal habló, ya vamos a ver cómo se implementa la ayuda. ¿Qué es crítico de esta semana? Básicamente, Gaby, esta semana va a ser una semana sin grandes referencias. Quizás estaremos muy atentos a esas peticiones semanales de subsidio por desempleo. Y ahora ya las miras están puestas en el comienzo del año para tomar un poco más el pulso a cómo cerramos 2020 en un momento en el que veíamos cómo en el tercer trimestre ese crecimiento del PIB era algo mayor a lo esperado en esa segunda revisión, quedaban en el 33,4%. También veíamos cómo comienzan a recuperarse los beneficios corporativos y ahora la pregunta es cómo vamos a cerrar el año. Básicamente vemos cómo las proyecciones son varias o variopintas. Podemos decir, como comentábamos antes, cómo Goldman Sachs ha elevado su perspectiva hasta el 5%. Sin embargo, en estos momentos la Reserva Federal de Nueva York estaría proyectando un crecimiento del orden del 2%. Pero básicamente esta semana, Gaby, vamos a estar como mucho atentos a esas peticiones semanales de subsidio por desempleo. Que en la semana pasada han superado nuevamente la expectativa, eso es importante decir, y la trayectoria sigue siendo de más de 1,000,000 entre los beneficios estatales que se piden y los beneficios que se crearon a raíz de este programa federal para pandemia que aplica a quienes no, de otra manera, no quedarían cubiertos por el subsidio estatal. A ver, José Luis, yo te quiero preguntar, iba a comenzar con este tema, pero creo que comenzamos por el lado correcto, porque la expectativa es ayudar a millones de personas. ¿Cómo le fue a Wonder Woman 1984? ¿La viste? ¿No la viste? No la he visto, la tengo reservada para verla antes de que termine el año, pero 16,7 millones de recaudación no está nada mal para un año de pandemia. En condiciones normales, obviamente, esta cifra hubiera tenido que aumentar mucho más, pero sin embargo es un buen resultado teniendo en cuenta esa nueva fórmula en la que vemos cómo la cinta se estrena en salas de cine, se estrena al mismo tiempo en el servicio de streaming HBO Max, se estrena también en otros servicios y un poco parece que esa aceptación ha sido buena y de hecho parece que ha instigado a comenzar a preparar ya la tercera entrega de la cinta, con lo cual conforme vayamos entrando en el próximo año va a ser muy interesante el seguir viendo cómo este tipo de fórmulas que ya aplicaba Netflix en el pasado, que la pandemia ha acelerado y ha hecho que los grandes estudios de cine intenten probarla, va a ir evolucionando y si realmente en el futuro vamos a volver al modelo anterior, algo que parece poco probable, o si básicamente las salas de cine van a tener que aprender a convivir con este tipo de estrategias en un momento en el que, como comentábamos al principio, estas salas de cine, las pequeñas salas de cine, también los teatros y demás, van a tener que recibir ayudas de ese paquete de alivio del orden de alrededor de 15,000 millones de dólares. Bueno, pues esa es la situación y lo que habíamos dicho hace algunas semanas es que esta es la apuesta con la que está revolucionando o haciendo evolucionar Warner Media, otra de las empresas que hace parte de este grupo de AT&T como CNN, pues evolucionar a las salas de cine. Oye, no estuvo mal 16,7 millones pensando que son las salas de cine. La apuesta del streaming es la que llama la atención. Debo decir, José Luis, que desde que me mudé a México, pues aún HBO Max no está disponible. Entonces, nada más para quienes están pendientes de vamos a ver si nos gustó o no nos gustó. No, no todos tenemos la posibilidad de ver Wonder Woman 1984 todavía. Así que dependemos de tus ojos para que nos digas cómo le fue y qué otros datos estás viendo sobre esa revolución que algunos dicen trajo esta fórmula de Warner Media. ¿Qué dices? Así es, yo estaré atento y como te comentaba, antes de que termine el año prometo ver la película y os lo comentaré la próxima semana, pero va a ser interesante, Gaby, cómo esa guerra del streaming va a potenciarse durante 2021 en un momento en el que no solo HBO Max, pero sino también otros servicios como Disney Plus parece que están creciendo cada vez más y están comiéndole el terreno a Netflix y esta situación va a ser muy interesante
interesante de cara al próximo año, sobre todo en un momento en el que se deberían ya relajarse completamente más los confinamientos, en el que ya tenemos una vacuna y en el que realmente los usuarios ya no van a depender tanto del estar en casa y el verse más obligados a tener que acceder a estos servicios de streaming, sino para volver un poco a esa nueva normalidad y ver cómo los distintos servicios reaccionan ante esta nueva normalidad. Pues ahí lo tienen a José Luis de Haro, a quien pueden ver esta tarde en redacción desde México, porque vamos a hablar de esta semana, que es la última del año. No se puede no hablar de esta semana en este año de pandemia. Te mandamos un abrazo, que tengas un excelente día y nos vemos al rato. Lo mismo, Gaby, pasa buena mañana.